Kyrios, término de origen griego que significa Señor, título honorífico atribuido a Jesucristo para proclamar su gloria y su soberanía sobre la historia humana y sobre todo el cosmos. Desde ahora comienza el programa televisivo Kyrios, voz e imagen de la diócesis de San Francisco de Macorís. Kyrios, Señor. Con Cristo en el corazón, evangelicemos la nación. Del deseo de ser alabado, líbrame, Jesús, del temor de ser despreciado, líbrame, Jesús, de la ansia de ser preferido, líbrame, Jesús, del afán de ser comprendido, líbrame, hazme siervo de los otros, sin que esperen mi atención. Dame el gozo de ser pequeño para tu gloria, Señor. Que otros sean más amados, yo lo acepté con paz. Que otros crezcan en fama y yo me quede atrás. Que se prefieran a otros en lo bueno y en lo justo. Que yo me alegre en silencio cuando a mí no me den gusto. Que yo disminuya para que tú crezcas más. Que yo desaparezca siendo todo tú en mi andar. Hazme humilde, Señor, como tú en el silencio. Que no busque el honor, sino amar en lo escondido. Y si callas mi nombre, yo me alegre en el dolor. Haz mi alma un reflejo de tu amor sin condición. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar,
Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas de nuestra diócesis de San Francisco de Macorís, que nos están viendo a través de Telenor, nos siguen por nuestro canal de YouTube y redes sociales. Celebramos el 30º domingo del tiempo ordinario, es decir, el domingo número 30 de este tiempo ordinario. Y seguimos reflexionando sobre las diferentes parábolas de Jesús que se encuentran en el Evangelio de San Lucas. Hoy tenemos Lucas 18, 9 al 14, que acabamos de escuchar, donde quiere resaltar la idea siguiente: el publicano bajó a casa justificado y el fariseo no. Para hablar sobre la justificación, que es el tema también que proclamamos durante esta semana de la carta a los romanos, del apóstol Pablo a los romanos, Jesús va indicando aquí cómo debe ser nuestra actitud frente a Él, frente a los demás, frente a nosotros mismos. Y pone el ejemplo del publicano y el fariseo, dos hombres que van al templo a orar. El fariseo se siente cumplidor de la ley, es el judío cumplidor, el judío que ve la ley desde el principio hasta el final, es decir, se conoce todos los mandatos de Dios. Y el pobre publicano, pues un gran pecador que quizás no conocía nada de Dios. Llegan al templo y ¿qué sucede? El fariseo empieza a autorreferenciarse, es decir, a alabarse. Decía que erguido, de pie, oraba diciendo al Señor: te doy gracias, porque no soy como los demás hombres. Es decir, él está mirando quizás al mismo publicano que está ahí al lado y lo que él expresa al Señor es en contra de aquel que está a su lado: ladrón, injusto, adúltero. Y lo dice, y no como ese publicano, ni tampoco como ese publicano. Él ayuna 2 veces por semana, paga el diezmo de todo lo que tiene. Cumple, un gran cumplidor. Pero ¿qué resulta? Del otro lado, el pobre publicano simplemente se daba golpe en la rodilla y se quedó atrás y no se atrevía a levantar los ojos a Dios. Es decir, él estaba avergonzado de su pecado, de su situación. Y dijo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Ten compasión de este pecador. Qué dos actitudes tan distintas. El que vive juzgando a los demás, el que se cree lo último del desierto, y aquel pobre publicano que pecador no se es capaz de levantar los ojos porque sentía vergüenza de sus pecados, vergüenza de sus debilidades, y simplemente dice: Señor, ten compasión de este pecador. ¿Y qué concluye el Evangelio? Que al final el publicano bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo, y ahí viene la gran enseñanza de este Evangelio, que es lo que Jesús quiere decir al fin de cuentas con esta parábola: porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, hermanas que nos ven,
cada semana por este programa Kyrios. La humildad. Nunca sentirnos tan perfectos que ya pasamos directo del cielo, ni tan pecadores que no nos atrevamos a mirar hacia arriba. Dios está ahí con nosotros. Él no nos abandona, Él nos acoge. ¿Qué es lo importante? Llegar a Él con un corazón arrepentido, como llegó este publicano al templo, y decir cada día: ten compasión de mí. Pidamos al Señor, hermanos y hermanas, que nos quite el orgullo de esa práctica religiosa que a veces nos lleva al orgullo, a la cual Jesús también tanto atacó, de que porque somos muy religiosos, porque vamos a misa todos los días, visitamos los enfermos, nos creemos lo más santo entre los santos. No, entre más santo tú te creas, considera que tú eres de condición humana, que eres pecador y que día tras día tiene que volver a elevar los ojos a Dios y decir: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Como la Virgen María, ser humilde. La Virgen María pudo llenarse de orgullo cuando recibió el anuncio del ángel. Sin embargo, ¿qué dijo ella? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según lo que tú has dicho. Y también lo que nos dice también el Evangelio: cuando nosotros hacemos lo que teníamos que hacer, decir: siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que le bendiga el Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Fueron dos hombres al templo un día a orar, un fariseo y un publicano. El primero erguido oraba en su interior, dando gracias por ser bueno y por no ser un pecador. Mientras tanto el publicano, sin levantar la mirada, no dejaba de golpear su pecho al tiempo que rogaba: oh Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Pues el publicano a casa llegó justificado, pero el fariseo, lleno de soberbia, se quedó. Los que se enaltecen solo serán humillados, mas los humildes obtendrán perdón, tendrán perdón. Hay quien se tiene por justo y por cabal, y por sí mismo se cree salvo. Pero solo Dios la gracia puede dar, no hay un santo que lo sea sin amor a los demás. Hay en cambio el que, sabiendo ante el Señor en que ha fallado, el perdón pide contrito, sus esfuerzos no han bastado, y le dice a Dios: piedad de mí que soy un pecador. Pues el publicano a casa llegó justificado, pero el fariseo, lleno de soberbia, se quedó. Los que se enaltecen solo serán humillados, mas los humildes obtendrán perdón. Pues el publicano a casa llegó justificado, pero el fariseo, lleno de soberbia, se quedó. Los que se enaltecen solo serán humillados, mas los humildes obtendrán perdón, tendrán perdón.
El médico tiene una misión, curar enfermos. El bombero, apagar incendios. El policía tiene que atrapar ladrones. ¿Ustedes saben que el cristiano también tiene una misión fundamental? Acompáñame en este video. El Señor, después de haber resucitado, va a estar 40 días con sus discípulos y finalmente va a ascender al cielo, pero no lo va a hacer sin antes dejarnos un encargo muy importante, sin revelarnos cuál es nuestra misión esencial. Y hoy Jesús le va a decir a sus discípulos: vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión esencial del cristiano: anunciar a Cristo a todos los hombres, ser testigos de que Cristo nos ha cambiado la vida y nos hemos encontrado con Él. Esa es la misión del cristiano, porque ha comenzado el tiempo de la iglesia. Es como cuando en un país hay cambio de mando. Se va uno y deja al siguiente. No es que seamos iguales que Cristo, pero el Señor ha querido que seamos sucesores suyos. Ha querido confiarnos su misma misión para que podamos continuarla en su nombre aquí en la tierra. Porque Cristo pudo haberlo hecho todo solo. Él es Dios. Pero ha querido necesitar de nosotros. Ha querido que seamos sus estrechos colaboradores. Porque de esa manera ha querido unirnos a Él. Ha querido que no solamente seamos receptores de su bien, sino que al mismo tiempo seamos colaboradores de Él. Que podamos difundir esta buena noticia. Así de unidos Cristo ha querido que estemos, haciéndonos partícipes de su misma misión. Por eso Cristo partió al cielo. No para dejarnos solos, sino para que maduremos, porque Él siempre acompaña a su iglesia. Y así como un médico que no cura no es un buen médico, o un bombero que no apaga incendios no es un buen bombero, de la misma manera, un cristiano que no evangeliza, que no comparte su fe con los demás, sino que se la guarda para sí mismo, tampoco es un buen cristiano. ¿Han visto que ahora se ha puesto de moda la leche deslactosada? ¿Cómo es eso? ¿Eso sigue siendo leche? O también el café descafeinado. ¿Saben que de una manera parecida también existen ahora cristianos descristianizados? Es decir, personas que llevan por afuera el cartelito de cristianos, pero no cumplen su misión fundamental. Cristianos descristianizados. No tengamos miedo de anunciar a Jesús. Esto no es simplemente una obligación que se nos impone desde arriba, sino que es sobre todo una gran dicha, un gozo, la alegría de poder compartir con los demás el tesoro más grande que hemos recibido, habernos encontrado con el Señor Jesús. Anunciemos a Cristo con amor, anunciémoslo bien, porque a veces tengo la sensación que queremos anunciar a Jesús, pero a punta de amenazas. Si no haces eso, Dios te va a castigar o te vas a ir al infierno. Y es que tengo la sensación que a veces no terminamos de ver que el cristianismo es atractivo en sí mismo. No terminamos de ver la belleza que en sí misma tiene Jesús. Y por eso queremos recurrir a amenazas o ese tipo de cosas, porque si no pensamos que nadie se va a animar a seguir al Señor Jesús. Es como si quisieras enamorar a tu hijo del fútbol. Y para hacerlo le dijeras: si no juegas fútbol, te castigo. No puedes, así no funciona. Es que el fútbol es atractivo en sí mismo, no necesitas amenazarlo. Basta que le muestres lo increíble que es, que lo lleves un día a un estadio, que le compres una camiseta, que le muestres los buenos goles, que le compres una pelota y vas a ver cómo se enamora solito. No tienes que amenazarlo porque el fútbol en sí mismo ya es bello, ya es hermoso, ya es suficientemente atractivo. Finalmente Jesús sube a los cielos y se aparecen unos ángeles y le dicen a los discípulos que se habían quedado ahí: ¿qué hacen mirando al cielo? Hay una misión inmensa por delante. No podemos perder tiempo. Tenemos que ser testigos de Cristo y el mundo nos espera. ¿Quién necesita que le presentes a Cristo? ¿Quién necesita que le lleves la esperanza, el consuelo del Señor? ¿Quién, que es un gran amigo tuyo, quizás no conoce al Señor Jesús? ¿No será bueno que poco a poco empieces a presentárselo? ¿En tu casa se habla de Dios? ¿En tu colegio, entre tus amigos, en la universidad, en tu trabajo? ¿Se habla de Cristo o es un tema que ni se menciona? Queridos amigos, seamos testigos del Señor Jesús. Cumplamos nuestra misión fundamental de llevar el Evangelio de Cristo. No seamos cristianos descristianizados. Escuchemos la voz del Señor y seamos sus testigos en medio de él. Soy el Padre Juan José Paniagua y que Dios te bendiga.
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Mi Dios, dame la fuerza para poder seguir llevando tu mensaje a través de la música para todos aquellos corazones que necesiten de ti. Y así, en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Nuestro tema de hoy. Queridos hermanos, paz y bien, Dios los bendiga a todos. Hoy vamos a hablar de la misión y del apostolado. Esto es para personas que ya conocen a Jesucristo. Yo no puedo comprender que una persona conozca a Jesucristo y no arda en deseos por llevar a los demás al Señor.
Cuando yo lo conocí, me di cuenta de que Jesús es un amor muy distinto de los demás. Cuando tú te enamoras de una muchacha, tú la quieres acaparar para ti, quieres que sea solamente tuya. Y eso termina en un matrimonio. Cuando uno tiene un hijo, uno es celoso de ese hijo. Yo recuerdo cómo mi mamá sufrió tanta amargura cuando yo llegué ya de sacerdote. Y yo la veía como triste. Y digo, ¿pero qué te pasa? Me dice que todas esas viejas creen que son mamá tuya. Yo soy tu única mamá. Yo decía, mamá, tú eres única, ninguna como tú eres una en 1.000.000, tú eres la mejor, tú eres la primera, tú eres la única. Y así se le pasaba. Celos. Pero con Jesucristo no ocurre eso. Cuando tú lo conoces, tú inmediatamente sales a buscar. Fíjate en el Evangelio qué bonito. Felipe lo encuentra y busca a Natanael. Lo encuentra Juan y Santiago, buscan a Pedro, buscan a Andrés, Andrés busca a Pedro. Andan unos a otros diciéndole, hemos encontrado al Señor. Ese fue el inicio del apostolado, porque el apostolado no es convertir a las personas a nuestra manera de vida católica. Un apostolado no es decirle, mira, reza el rosario en primera. ¿Cómo va a rezar el rosario si no conoce a Jesús? Ponte el escapulario, pero se lo va a poner como una cosa supersticiosa si todavía no conoce a Jesús. Entra en el grupo y la gente entra y a veces por eso tenemos tanta gente dentro que no conoce a Jesús y por eso esta cosa no funciona bien. Es verdad que Jesucristo le dijo esas palabras a San Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero yo creo que también se refería a la experiencia que tuvo Pedro. Jesucristo preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dijeron, bueno, unos dicen que eres como Elías, otro que te parece a Jeremías, otro dice que te parece a Juan Bautista. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre la piedra de conocer a Jesús. Sobre la piedra de reconocer a Jesucristo. Porque Jesucristo es todo lo que tú y yo necesitamos. Pongamos que yo tuviese en mi casa una vacuna súper efectiva que cura el cáncer. Qué horrible sería que yo tuviera eso guardado, ¿verdad? En un armario solamente para mí si me da cáncer, Dios me libre. No, eso yo tendría que sacarlo y decirle, estudienla, su composición y acabemos con el cáncer de una vez. Y Jesucristo es el Salvador, el que nos da vida eterna. ¿Cómo nos vamos a guardar eso? No nos dice el Señor que no se enciende una lámpara para meterla debajo de un perol, sino para ponerla encima de la casa y que alumbre a todos los que lleguen a ella. Yo conocí a Jesús en Bejuma y mucho antes de pensar de nuevo entrar al seminario, ya yo andaba predicando. Le predicaba a mis compañeros en la plaza, nos sentábamos y yo les hablaba de la Biblia, les hablaba de Jesús. Reunía a la gente para rezar el rosario y él les hablaba de Jesús. Había como una necesidad imperiosa de hablar de Jesús y yo no concibo un cristiano que no sea apostólico, que a quien tenga en contacto le muestre el precioso rostro de Jesús. Me pegó muy duro, lástima que la perdí, una tarjetita que yo tenía cuando era seminarista en mi breviario y decía, ustedes que tienen la luz, díganos dónde la han escondido. Y es que Jesucristo es la luz del mundo, ¿cómo lo vamos a tener escondido? Él nos envía, Él nos dice, vayan al mundo entero y anuncien esta buena noticia y el que crea y se bautice se salvará. Es más, nos conmina en Juan 20:21, a quienes ustedes les den el perdón de los pecados serán perdonados, pero a quienes no se lo den no se les va a perdonar. Dios quiere actuar a través de la iglesia. Por eso nosotros debemos vivir siempre con una santa urgencia. Una santa urgencia y preguntarnos, esta semana, ¿a quién le prediqué el nombre de Jesús? Este mes, ¿a quién contacté para darle testimonio de lo que Jesús ha hecho en mi vida? El mundo está como está por los perros mudos. ¿De qué le vale tener un perro? Mira, te vendo este perro, es mudo. Pobrecito, ¿verdad? Tú lo puedes cuidar, pero tú quieres un perro para que ladre, para que proteja, ¿no es así? Tú no vas a poner a cuidar una empresa un perro mudo que cuando vengan los ladrones se les quede viendo. El perro tiene que ladrar. Por eso Santo Domingo, que ardía en deseos de servir al Señor, a Jesucristo y hacerlo conocer por todos, los llamaban dominicanos y decía dominicanes. Dominicanos significa los del Señor y dominicanes los perros del Señor. Y su mamá, Santa Juana de Asa, cuando estaba embarazada
de Santo Domingo, su mamá está canonizada, es una santa. Ella tuvo un sueño de que paría un perrito y que el perrito tenía una antorcha en la boca y con esa antorcha el perrito encendiaba todo el mundo. ¡Qué maravilla! Yo también quisiera ser ese perrito que incendia todo el mundo, y sabemos que la voz de Jesús expande todo el mundo. Y este es un medio apostolado para ti, porque a mí me alegra tanto que somos una enorme familia. El otro día les hablé de los siervos de Jesús crucificados que trabajamos por esto, pero la voz de Jesús es mucho más. Se me olvidó decir allí en esa enseñanza que cuando tú transmites un video de esto por las redes, cuando tú invitas a otro a escuchar los devocionales diarios, cuando tú le cuentas a otro lo que Jesús ha hecho en ti a través de esta palabra que viene de Él, ahí estás haciendo apostolado. Y hoy tenemos miles de formas de hacer apostolado y todos tenemos que ser apóstoles, porque el mundo se está olvidando de Dios. Como hemos dicho en otras enseñanzas, el mundo cada día, la oposición a Dios crece. Y depende de nosotros que no se extinga la luz del mundo. El Señor la ha puesto en nuestras manos, es un tesoro. Y nosotros no podemos ser como Epulón, que disfrutaba de su tesoro mientras Lázaro se moría de hambre en la puerta. Porque hay una cosa en el corazón de Dios Padre, que está revelada por el apóstol San Pablo, que dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y que todos lleguen a conocer la verdad. Por eso tú, como evangelizador, tienes que formarte. Yo recuerdo cuando estaba jovencito que viajaba a Aguirre. A veces tenía que pedir el aventón en una moto para poder llegar a Aguirre, que daba como a 10 kilómetros de mi pueblo, porque ya había un padre, el padre Aguilar, Monseñor Aguilar, que ahora está en el cielo, que daba cursos bíblicos. Unos cursos tan buenos, hermano, que yo los hice y en el seminario estudié 7 años con cantidad de materias bíblicas. Y les voy a ser sincero, yo aprendí muy poco en el seminario porque ya había aprendido en mis cursos bíblicos de Aguirre durante unos meses con el padre Aguilar, que era un excelente pedagogo. No hagas cursos bíblicos de cualquier religión, tus cursos bíblicos que sean, ya que tú eres católico, de la Iglesia Católica. Y formarte un conocimiento de la Escritura, no solamente por los cursos, sino orando con ella, rezando con la Escritura, instruyéndote en ella, buscarte una Biblia buena, que tenga buenas notas. Esta es maravillosa, la Biblia de Navarra, se la recomiendo. Tiene unas notas explicativas preciosas, no estoy haciendo ningún comercial, simplemente la recomiendo, como tantas Biblias buenas que tenemos en la iglesia. Y acudir a las citas y subrayar tu Biblia para que esos textos que tú quieres que se queden marcados en tu corazón estén marcados. Y cuando tú oras, prepárate. Yo recuerdo cuando iba a tener un rosario en Bejuma, como laico, cuando yo era como tú que eres laico, y yo convocaba a la gente: esta noche nos reunimos en tal sitio. Nuestro tema de hoy: queridos hermanos, paz y bien, Dios los bendiga a todos. Hoy vamos a hablar de la misión y yo durante el día me conservaba puro, buenos pensamientos, trataba de no pecar, porque esta noche voy a hacer el canal de Dios para tocar las almas. Y además de eso yo me preparaba cuál va a ser la lectura de esta noche. Y me emociona, yo tengo conmigo como una reliquia la Biblia de mi mamá. Mi mamá, un día yo fui cerca del Día de la Madre y decía: pero ¿qué le regalo a mi mamá? Tiene de todo. Y vi su Biblia que daba lástima lo gastada que está, y le compré una Biblia latinoamericana con canto de oro, de la más lujosa, y la desgastó igualita, esa es la que tengo yo ahora. Pero en muchos sitios dice: para el grupo de oración esta noche, lo que leyeron anoche en el grupo de oración. Ella profundizaba en la palabra. Y todos tenemos que ser apóstoles. El Papa Francisco, tan bonito: predicar, y si es necesario, con las palabras. Pues en primer lugar, nuestra vida tiene que ser tan cristiana que la gente sepa: ese es de Cristo. Yo nunca he sido fiel a una colonia. La que me regalen, esa me he hecho, y si me gusta, me la he hecho un poco más. Hay alguna que me gusta más que la otra, pero yo me he hecho, mi colonia es la que haya. Pero sin embargo me he hecho muchas. Y cuando llega la secretaria, las hijas de ella, los sacerdotes que han vivido conmigo, dice: el padre Alberto, sí, ya llegó. ¿Por qué? Porque dejó el aroma. Gracias a Dios que no es una pestilencia, sino olor a colonia. Pero hay personas que tienen una colonia que es la que usan toda la vida. Y uno dice: por aquí pasó porque huele a su colonia.
Así Cristo tiene que ser nuestro aroma, nuestra forma de ser. Llega un momento en que la persona nos diga, pero ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú en medio de las pruebas conservas la paz? ¿Por qué tú siempre tienes esperanza por oscuras que estén las cosas? ¿Por qué tú friegas los platos que dejan sucios? ¿Por qué tú pasas limpiando lo que viste desordenado? ¿Por qué tú dedicas tiempo a ir a ese hospital? ¿Por qué tú te preocupas por los enfermos? Porque tú eres muy buena gente. Y dices, no, por Cristo, por Jesucristo. Ese es el apostolado del testimonio. En eso es un gran maestro, nuestro Padre San Francisco, que un día le dijo a uno de los frailes, vamos a predicar. Y el muchacho se preparó su sermón y lo guardó en el bolsillo. Y salió con Francisco, ayudaron a una viejita a cruzar la calle, le llevaron un costal de papas y de batatas a un señor que iba muy cargado, ayudaron a un niño que estaba llorando, que se había caído, le limpiaron la herida, lo llevaron donde la mamá. Y al llegar a la casa, Francisco ve al hermano un poco taciturno, un poco triste. Dice, ¿qué pasa? Que usted me dijo que íbamos a predicar y no predicamos nada. Dijo, no, le predicamos a la anciana, al señor del saco, a los niños heridos, a la mamá que le llevamos al niño. A todo el que le hicimos el bien le predicamos, y eso es verdad. Apóstoles por el testimonio antes que por la palabra. Pero también hay que hablar explícitamente de Jesucristo, porque cuando se dice su santo nombre, tiemblan los cielos y la tierra. Su nombre es poderoso, no hay otro nombre en el que tengamos salvación. Y como dice San Pablo, una frase que a mí no me deja dormir en las noches. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Ya yo tengo 61 años y como San Pablo, guardando las grandes distancias, ya yo quisiera estar viendo a Dios. Al iniciar este año yo me pregunté, ¿será el último? ¿Te veré este año? Pero al mismo tiempo, como San Pablo, siento el jalón de cómo creerán si no hay quien les predique. Señor, déjame, yo sé que te voy a gozar por una eternidad, pero mientras te sirva, déjame. Mientras pueda proclamarte, déjame en la tierra. Todo bautizado debe tener corazón de apóstol. Tú sabes una cosa bonita. Es un rito opcional, a veces no se hace, pero estoy seguro que tal vez a ti te lo hicieron. Aunque no se haga, al recibir el bautismo católico, ese rito está en ti. Cuando el sacerdote bautiza a un niño, debe tomar su dedo y hacerle una cruz en el oído y otra cruz en la boca y decir, Éfeta, ábrete. Es la palabra que usaba Jesús para sanar a los mudos y a los sordos. Éfeta, ábrete. Y el sacerdote hace sobre ti una bendición, que esta palabra de Dios que se dijo sobre ti, se dijo sobre mí, que a su momento se abran tus oídos para escuchar la palabra de Dios y se abran tus labios para proclamarla. Pues sabes una cosa, el sacerdote, esto sí es seguro que lo hizo, el diácono, el sacerdote o el obispo que te haya bautizado. Cogió el santo crisma, que es un aceite que se usa para ungir a los reyes, a los sacerdotes, a los obispos. Cuando le ungen la cabeza con ese crisma a un hombre, lo hacen obispo. Cuando le ungen las manos a un sacerdote, están ungidas con crisma, lo hace sacerdote. Y ese aceite tan sagrado que el obispo consagra el Jueves Santo, y que en la tradición de la iglesia consideramos que crisma tiene casi una presencia real del Espíritu Santo, lo puso sobre tu cabeza y te ungió diciéndote, recibe el Espíritu Santo por esta unción, sé miembro de Cristo, sacerdote, porque tú estás entre Dios y los hombres, rey, porque eres de la familia de Jesucristo, y profeta. Tú estás ungido como profeta, y un profeta, quítate esa idea de la cabeza de que un profeta es el que dice las cosas del futuro. No. A veces el profeta dice cosas del futuro, pero un profeta es el que dice lo que manda a decir Dios. ¿Y qué nos manda a decir Dios? Lo que decía Juan Bautista. Él decía, detrás de mí viene uno, que yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Detrás de mí viene uno que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y a nosotros nos toca decir, no como Juan Bautista, sino, ha venido uno que yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Ha venido uno que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ha venido uno de quien sale un poder que sana a todos. Ha venido uno que es el consuelo de todas tus lágrimas. Ha venido Jesucristo.
Jesucristo significa el Señor Salvador del mundo. Es el Hijo eterno del Padre. Es nuestro hermano y cargó nuestros pecados en la cruz. Es una noticia tan grande, el perdón de Dios. Es la noticia del apostolado. Primero te perdona, te libra de toda condenación y te llama y quiere que tú seas parte de su familia. Y dice, si tú escuchas la palabra que yo digo y la cumples, eres mi hermano y mi hermana y eres como mi madre. Jesucristo, tu amigo. El Espíritu Santo te bendiga y tome posesión de tu vida y de la mía. El Espíritu Santo nos dé oportunidades. Yo le digo siempre al Señor, ábreme puertas, y como soy constante en esa oración, con la pandemia se cerraron todos los viajes apostólicos míos. Justamente en el momento en que la iglesia más me lo estaba pidiendo y más me estaba enviando. Y de repente, por la voz de Jesús, esto está explotando. La puerta se abre al que la pide, porque el Señor respalda al que le sirve. Y Él fue el que nos dijo, vayan al mundo entero. Y Él ha profetizado que antes de que Él vuelva, este evangelio se tiene que conocer en toda la tierra. Qué hermoso cuando uno muera, poder decirle al Señor, Señor, como dice el Salmo, no oculté tu nombre a mis hermanos. Te proclamé ante la gran asamblea. Eso está en uno de los salmos. Y sería yo muy feliz si en mi tumba pusieran esa frase. No escondí tu nombre a mis hermanos y te proclamé ante la gran asamblea. Eso vale la pena. Y no digas, bueno, está bien, el Padre Roberto tiene un ministerio internacional de evangelización reconocido en muchos países. Esto es ahora, hermano. Ya yo llevo prácticamente 45 años predicando. Al principio era una persona, 5 personas en un rosario. La cuestión está en la fidelidad. Si eres fiel en lo poco, yo te eres fiel en lo mucho. Así que mucho ánimo, tú eres parte de la familia. Si un apóstol de Jesucristo. Qué lindo que cuando nos muramos puedan decir, ese era el que nos hablaba de Jesucristo. Y es que la caridad es la obra de la evangelización, es la obra de caridad más importante. Yo una vez leí algo así más o menos, que fue un misionero laico, no era sacerdote, a una tribu indígena. Aprendió cómo hablaban, cómo se vestían, aprendió todo. Se casó con una indígena y tuvo con ella sus hijos. Y les enseñó a sembrar, les enseñó a cuidar las plantas, les enseñó cacería. Total, que el nivel cultural de esa tribu subió, se volvió una tribu prácticamente millonaria. Y ahí no había hambre, no había enfermedades, les trajo vacunas, les trajo medicina. Aquello era una maravilla, una tribu feliz. Conservaban su cultura intacta y eran una tribu totalmente desarrollada. Entonces un día le dijo él, yo les he hecho todos estos favores a ustedes, pero esta noche quiero que el jefe de la tribu, el cacique y todos se reúnan porque tengo una noticia que darles. ¿Están felices todos? Sí. ¿Están comiendo bien? Sí. ¿Tienen bastante cochino? Sí. ¿Tienen bastante mata? Sí. Hoy les voy a hablar de Jesucristo. Y comenzó desde la Anunciación y les contó toda la vida de Jesús. Cuando llegó a la parte de la cruz, estaban llorando todos los indios, llorando arrepentidos. Cuando le explicó la Eucaristía, le dijo que iba a traer un sacerdote para bautizarlos y para que celebraran la Eucaristía, y si pecaban para que los confesara, y que iban a hacer una iglesia. Pero cuando terminó el relato, vi una mirada de odio, de desprecio y de rabia de parte de todos ellos, especialmente el cacique, que estaba haciendo fuerza para no agarrar la macana y darle por la cabeza. ¿Y qué pasa? ¿Por qué están así? La esposa lo miraba, los niños de él lo miraban. ¿Por qué te callaste tanto tiempo? Nos diste medicinas para nuestras enfermedades físicas. Nos hiciste terapia para nuestros rollos mentales y no confunda una psicoterapia nunca con la evangelización. La psicoterapia te ayuda a arreglar un poco tu azotea, pero no te salva el alma. Nos diste medios para comer mejor y para vestirnos más decentemente, pero lo más importante hasta ahora
Tienes aquí años callado. ¿Sabes una cosa?, le dijeron. Porque hemos aceptado a Jesucristo te vamos a perdonar, pero no debíamos haberte perdonado. No te lo mereces. Ah, esa historia a mí me gusta. Pues está bien que nosotros tenemos que ayudar a los demás a ser consolados y a vivir mejor. Eso está muy bien, eso es amor. Pero no podemos soslayar, no podemos dejar la proclamación, como decía San Pablo VI, de Jesucristo y de todo su misterio. Pues cuando el hombre encuentra a Jesucristo, y termino con esto, es como una pieza de un rompecabezas que se encuentra con la otra. Dice San Agustín, nos creaste, Señor, para ti y no vamos a tener paz hasta que reposemos en ti. Cuando yo salía jovencito a dar retiros aquí en Valencia, me montaba en mi camioneta de pasajero y llevaba mi crucifijo grande para ponerlo en el salón donde iba a predicar. Y mi gozo profundo, uno de los gozos más grandes que he tenido, es que yo decía, aquí traigo la salvación, aquí traigo el consuelo, aquí traigo la vida para tantas almas, y todavía, y hasta mi último aliento, quiero predicar a Jesucristo. Hasta que tenga mi último aliento, quiero decir que Él es el Señor, que Él dio la vida por nosotros y que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Fórmate, ora, llénate de Espíritu Santo para que seas como la Virgen, que la llamamos vaso espiritual, vaso de honor, porque ella es un vaso que se desbordaba de la presencia de Dios. Y en la Anunciación ella le llevó a Jesús, a Isabel y Juan Bautista, y Él los llenó del Espíritu Santo. Que la Virgen de la Visitación nos enseña a ser como ella, a ir colmados de Jesús y a llenar de Jesús a los que se nos acercan, incluso con la sonrisa de un saludo. Seamos apóstoles de Cristo, porque el mundo está esperando en nosotros. Tenemos la salvación del mundo y escuchemos el clamor del mundo que nos dice, ustedes que tienen la luz, ¿dónde la han escondido? Ya está bien de comer en la voz de Jesús. De frutos, hermano. Haga apostolado. Siga comiendo, pero haga apostolado. Que ya no somos niños. Tenemos que crecer y darle fruto a la familia, predicando el nombre de Cristo, porque el reino de Dios ha llegado y nosotros lo extendemos. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía
entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor.
voz e imagen de la Diócesis de San Francisco de Macorís. Kyrios, Señor. Con Cristo en el corazón, evangelicemos la nación.